Muy buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga a todos. Primer domingo del año, estamos por la gracia de Dios en su casa para poder compartir las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Si estamos es porque Dios nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha dado salud, todas las cosas necesarias para que podamos estar en esta mañana. Como iglesia, el año pasado pusimos como lema orar sin cesar. Y en esta mañana yo quiero hablar con ustedes justamente de eso, de orar sin cesar. Porque cuando oramos pasan cosas buenas de parte de Dios. Ese versículo está en 1 Tesalonicenses 5:17. Es cortito. Orar sin cesar. 3 palabras. Casi uno de los más cortos de la Biblia. El más cortito tiene 2 palabras. Jesús lloró. Qué interesante es, ¿eh? 2 palabras y este tiene 3. Así que es muy fácil de que lo aprendamos de memoria, este versículo, orar sin cesar, y que nos quede como lema y que continuamente podamos estar recordándolo. Es más largo el libro donde está escrito y acordarse de la cita bíblica que del versículo mismo. Orar sin cesar. La versión más nueva de la Reina Valera actualizada, dice oren. Parece un pequeño cambio, pero por ahí, según la costumbre que tengamos de usar el castellano más antiguo o más moderno, oren sin cesar. El domingo próximo pasado, del último domingo del año, hablábamos de que estábamos en la escuela de Dios y que en la escuela de Dios, Dios quiere que pongamos en práctica sus mandamientos, su palabra. Ayúdenme a buscar, vamos a buscar 3 versículos en Juan 14:15, en Juan 14:21 y en Juan 15:10, donde nos habla de que para ser aprobados por Dios, para ser reconocidos como buenos discípulos, de que estamos en su escuela y vamos avanzando en el caminar cristiano, es importante aprendernos los versículos de memoria, pero también ponerlos por obra. Juan 14:15, ¿quién lo quiere leer? Pues yo voy a hacer que ustedes compartan mucho. Si me amáis, guardad mis mandamientos. También es cortito. Si me aman, dijo Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos. 14:21 y el otro es 15:10. Muy bien, muchas gracias, hermano. Y que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. ¿Cómo una persona sabe si ama a Dios? ¿Cómo sabemos nosotros si alguien ama a Dios? Porque naturalmente guarda los mandamientos de Dios por amor. Y Juan 15:10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué interesante que si obedecemos los mandamientos, demostramos que permanecemos en el amor de Dios como Jesús lo hizo con los mandamientos del Padre. Es muy claro que Jesús nos asocia los mandamientos con el amor.
que el amor es el cumplimiento de los mandamientos y que sabemos que alguien ama a Dios porque guarda sus mandamientos. Eso es en este tiempo de la gracia, en el tiempo en que Jesús apareció. Antes estaban los mismos mandamientos y se los cumplía, pero ya no por amor, sino por temor al castigo. Y ahí hay una gran diferencia, cumplir los mandamientos porque amo a Dios, porque amo a Jesús, porque amo al prójimo, o cumplo los mandamientos porque tengo miedo al castigo que vendrá. Y vamos a ver algunos versículos nada más, Deuteronomio 28, 15 en adelante, yo se los voy a estar leyendo. ¿Por qué antes se guardaban los mandamientos? Porque tenían miedo al castigo, a las maldiciones que vendrían. Dice Deuteronomio 28, 15, si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras cumplir todos los mandamientos y estatutos que hoy te mando cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Epa, ¿cómo que Dios habla de maldiciones? Maldito serás tú en la ciudad. Bueno, me voy a ir al campo entonces. No, maldito serás en el campo. El 17, maldita tu canasta y maldita tu tabla de amasar. Maldito el fruto de tu vientre. ¿Cómo que tu hijo va a ser maldito? Maldito el fruto de tu tierra, la cría de tu vaca, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás cuando entre y maldito serás cuando salga. Y sigue la lista. ¿Cómo no iban a cumplir los mandamientos de Dios con temor? Si no cumplían, iban a caer sobre esas personas una cantidad de maldiciones. Pero nosotros vivimos en otro tiempo gracias a Jesús. Vivimos en el tiempo de la gracia. Hemos hablado el año pasado, un buen tiempo de la gracia que tenemos en Jesús. Ahora los mandamientos los tenemos que cumplir, pero ya no por temor al castigo, por temor a la maldición, por temor a las cosas malas, sino por amor a Dios. Por amor a aquel que se entregó por nosotros, por amor a aquel que pagó el precio, por amor a aquel que nos ama por siempre, eternamente. Y pensando en esto, yo les dije que el año pasado, para ver el tema de pequeño examen parcial, vimos solo 2 mandamientos, pero encontramos otros mandamientos ya por ahí no directamente de Jesús, sino de sus ayudantes de cátedra, porque Jesús tenía muchos ayudantes de cátedra. Tenía 12 más 1, los 12 discípulos más el apóstol Pablo, que era el 13º. Y ahí Pablo nos dice que debemos orar sin cesar. Es un mandamiento. ¿Por qué le hago esta introducción? Porque a veces pensamos que solamente leemos la Biblia y bueno, está muy lindo, lo hemos aprendido, pero no nos damos cuenta que si es un mandamiento hay que cumplirlo. Si es una sugerencia, bueno, puedo cumplirlo o no. Si es un consejo, puedo decir, bueno, está, lo tomo el consejo o no lo tomo. Pero siempre que sea un mandamiento, tengo que prestar mucha atención porque el mandamiento es para cumplirlo. Ahora, si lo cumplo, hay muchas bendiciones. Y si no lo cumplo, hay muchas consecuencias negativas que puede que esté pasando en mi vida o en tu vida por no cumplir con esa palabra. Ahora, ¿cómo podríamos orar sin cesar? Porque es muy fácil decirlo, bueno, oren sin cesar, pero hay que trabajar, hay tiempos de descanso, hay tiempos de ocio, hay tiempos que estamos haciendo otras cosas. Bueno, algunas sugerencias. Orar en los momentos libres. Aprovechar los momentos libres, como cuando vas en el colectivo o estás haciendo algún ejercicio. Hablar con Dios. Hablar pequeñas oraciones con Dios. El otro sería
tener un constante agradecimiento. Señor, gracias por el día, gracias por el sol, gracias porque estamos bien, gracias porque pudimos venir a tu casa, nos pudimos levantar, gracias porque cuando abrí la canilla para lavarme la cara había agua, hay luz. Cuando corta la luz, cortaron la luz con el calor que hace. Y ya no, ya estoy así con cara de dormido. ¿Qué voy a ir a la iglesia así? Gracias, Señor, por las pequeñas cosas que me das a diario. Gracias. Hay gente que tiene una actitud negativa. De 10 cosas buenas, ve la número 11 negativa. Y hay otros que ven cosas positivas en todos lugares. Ven que hay bendiciones. Que detrás de todas esas cosas siempre hay una bendición, siempre hay una enseñanza, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Que no es todo lo que quiero, pero es lo que Dios me está dando. Estos días leía que una persona lo hacía como gráfico, decía la gente quiere pastel y Dios le da harina, huevo, todo. Pero la gente quiere ya todo terminado. Y a veces Dios nos da lo mismo, pero de otra manera. Nosotros decimos, Señor, bendícenos. Y Dios dice, bueno, te voy a bendecir a mi manera. Y Dios está formando nuestro carácter, Dios está formando nuestra perseverancia, nuestra paciencia. Dios quiere que crezcamos en fe. Y por ahí nos mete en alguna situación. Pues, ay, Señor, yo te pedí bendición. Y mira cómo estoy. Otra forma de oración puede ser en el trabajo o en el estudio. Aunque estemos trabajando, estudiando, podemos tener breves momentos de oración. Antes de comenzar una tarea, antes de estudiar, antes de dar un parcial, antes de afrontar una situación, Señor, ayúdame. Señor, que quiero ir con vos. Y es una forma de estar orando. Otra forma es la lectura de las Escrituras. Hoy Jorge nos hizo leer hermosos pasajes y a veces orar sobre esos pasajes. Y bueno, Señor, el Salmo dice, todo lo que respira, adore, alabe a Jehová. Señor, yo respiro, así que te alabo. Otro dice, bendecid a Dios. Bueno, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Cuántas veces entramos por las puertas de la casa del Señor y decimos gracias? No, pasamos, saludamos, hola hermano, y nos sentamos. Pero la Biblia dice entrar por sus puertas con acción de gracias. Y otra es la oración en comunidad, donde podemos orar en grupos, donde nos fortalecemos y nos bendecimos orando los unos por los otros, nos animamos, porque si somos sinceros, no siempre tenemos la misma gana de orar, de estar estudiando la palabra de Dios, de presentarla al Señor. No siempre tenemos el mismo nivel de fe. A veces estamos medio cabizbajos, pero está el hermano que ora y que está intercediendo y ya anima nuestro espíritu, porque nos damos cuenta que no estamos solos. Nos damos cuenta que mi carga es la carga de mi hermano y la carga de mi hermano es mi carga. Por eso es tan importante la oración en comunidad, la oración congregacional. Y yo voy a hacer hincapié en que podamos venir los miércoles a orar. Nos hace bien orar como iglesia. Nos hace bien presentarle al Señor todas nuestras cargas. Nos hace bien vernos y no solo hablar de nuestras cosas, sino hablar con nuestro Señor. Nos hace bien decirle, Señor, tenemos a esta hermana que está enferma, bendícela, ayúdala, acompáñala, fortalécela, está con dolores. Señor, dale fuerza, que tu gracia se derrame. Señor, si querés sanarla, sanala. Y si no, dale tu gracia, como le dijiste a Pablo, mi gracia es suficiente, bástate en mi gracia, le dijo Dios a Pablo cuando le presentó su motivo de salud. También podemos orar a través de la música,
de los himnos, de los cánticos. Qué hermosos himnos cantamos. Y esa canción también puede ser una forma de oración continua. Estar cantándole a Dios en nuestra casa, donde estemos. Decirle cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Y cuántas otras canciones que nos hablan de Dios, que nos hablan de su grandeza. Y otra, casi por último, mantener una actitud de conciencia de la presencia de Dios en todo lo que hacemos, buscando siempre su guía y compañía en todo momento. Hay diferentes formas en que podamos estar orando sin cesar. Un versículo más, Mateo 26, 41. En Reina Valera 2015 dice: velen y oren, nótese velar, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto. Velen y oren, para que no entren en tentación. Miren, un beneficio de estar orando continuamente es que no vamos a entrar en una tentación que Dios no quiera. Un beneficio de orar unos por otros es que nos estamos cubriendo de las tentaciones. Sabemos que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y cuando ve a alguno que está flojo en la oración, que está flojo en las cosas espirituales, dice: a este es más fácil tentarlo. Este lo tengo más cerca de mis cosas. Pero cuando ve a alguien que está orando, que se está congregando, que está con los hermanos, que está en las cosas espirituales, va a decir: no, para llegar a él tengo que pasar por muchos otros hermanos que se están cubriendo, se están bendiciendo, que están hablando bien, que están dando palabras de bendición, que cuando se levantan se acuerdan y agradecen a Dios y que ya están orando por otro. Es mucho, mucho más difícil entrar en tentación. Y Jesús mismo lo dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Jesús estaba pasando un momento muy duro, ustedes conocen el contexto de este versículo, y le dijo: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Saben qué? Nuestro espíritu quiere estar en comunión con Dios, quiere orar a Dios. Nuestro espíritu continuamente quiere hablar con su Creador. Nuestro espíritu quiere comunicarse con el Espíritu de Dios, porque desde la creación fuimos diseñados para estar en comunión con Dios. Pero también tenemos una carne que es débil, un cuerpo que es débil para las cosas espirituales. Si bien alguien puede decir: yo soy muy fuerte porque hace ejercicio, porque va y tiene muchos músculos, pero en lo espiritual está diciendo que nuestro cuerpo es débil. La carne, nuestra humanidad, nuestra carnalidad no se inclina hacia las cosas espirituales, sino que siempre se inclina hacia lo pecaminoso, hacia lo malo. Y esa lucha la tenemos continuamente. Por eso es que, aunque hay muchísimos beneficios en orar continuamente, a veces nuestra carne hace que no oremos continuamente. Aunque son más los beneficios de orar que de no orar, nuestra carne nos tira a no orar. Y como yo no quiero que solo sea teoría, con el que está al lado suyo ya vamos a empezar a practicar esto. Si están matrimonio, una familia, orar por alguien que no entregó su vida a Jesús dentro de la familia o que se apartó. ¿Me entienden? Ustedes están como familia, oren los unos: Señor, te pido por mi hijo, Señor, te pido por mi nieto, Señor, te pido por mi papá, que conozca a Jesús, que no se vaya de este mundo sin la salvación, que se vaya al cielo.
que se vuelva al camino de Dios, si conocía el camino de Dios y se apartó. Así que yo quiero darles unos minutos para que usted ore con el que está al lado, por algún pariente, por alguna persona cercana a usted que todavía no conoce al Señor o que se apartó del camino de Dios. Después seguimos con el mensaje. Mientras usted está terminando, quiero compartirles 10 beneficios significativos de la oración. Como les dije, Dios quiere que nos comuniquemos con Él, que hablemos con Él. Él siempre escucha cuando oramos. La oración diaria puede bendecirte a ti, a tu familia y a aquellos por quienes oras. También trae paz y bendiciones la oración. El primer beneficio de usted, algunos si siga orando, y otros que ya terminaron van a estar escuchando. La oración te ayuda a desarrollar una relación con Dios. Primer beneficio, desarrollamos relación con Dios. Al igual que tus padres aquí en la tierra, tu Padre Celestial quiere saber de ti y hablar contigo. Cuando oras, Él escucha. Luego, Él contesta tus oraciones de diferentes maneras. A través de un pensamiento, sentimiento, a través de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, a veces por las circunstancias, a veces por un hermano, una hermana. De diferentes maneras Dios va a estar respondiéndonos. El 2, la oración te ayuda a obtener una comprensión de la naturaleza amorosa de Dios. La Escritura nos enseña que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Puedes sentir su amor cuando hablas directamente con Dios por medio de la oración. Si estamos cerca de Dios, si hablamos con Dios, vamos a sentir su presencia, su amor nos va a estar cubriendo. 3, la oración nos da respuestas. Orar y escuchar la respuesta que Dios te da puede ayudarte a entender mejor tu propósito. Hoy el hermano Jorge hablaba de que teníamos un propósito y que fuimos creados con un propósito. La oración hace que podamos entender el propósito por el cual fuimos creados, fuimos amados, fuimos rescatados por Dios. Hay un plan especial de Dios para tu vida y para mi vida. 4. La oración te ayuda a encontrar guía en tu vida. Cuando orás a Dios en privado, podés procesar, resolver las situaciones difíciles de tu vida. Dios siempre nos escucha y a menudo nos proporciona respuestas específicas y la guía que buscamos. Aun cuando Él decide no contestarnos inmediatamente o de la manera que queremos. A veces Dios parece que hace silencio. Señor, hace un año que estoy orando. Señor, hace años que estoy orando por esto. Pero Dios, aún en ese silencio, nos está dando respuesta, guía. Porque muchas veces en nuestra humanidad queremos manejar a Dios. Bueno, Dios, tenés que responderme ahora de esta manera y en este día. Y Dios dice, pará, tranquilízate un poquito porque yo soy Dios. Y vos todavía no llegaste a ser un buen discípulo. Y Dios nos va enseñando, corrigiendo. 5. La oración te da fortaleza para evitar la tentación, como ya hablábamos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mediante la oración podemos superar las tentaciones de pecar. Orar por la ayuda de Dios para que nos ayude a tomar decisiones correctas y no caigamos en las trampas del enemigo o en decisiones incorrectas que después van a tener consecuencias negativas a nuestra vida. A veces una mala decisión
trae consecuencias negativas. Y a veces una mala decisión trae consecuencias a largo plazo que uno diría, ay, si no lo hubiera hecho, y si estuvieras en oración, y si estuviéramos en oración, Dios nos hubiera dado la fortaleza para no caer en esa tentación. Todos somos y podemos ser tentados. Si Jesús fue tentado, el hombre lleno de gracia y de verdad, ¿cuánto más nosotros? Por más años que tengamos de iglesia, por más servicio que prestemos a Dios, por más dones que tengamos, por más llenos del Espíritu Santo que estemos, podemos ser tentados. Mientras vivamos en esta tierra, somos tentados. Ahora, la única manera es pidiéndole ayuda a Dios continuamente. Si alguien piensa que no va a ser más tentado, se está equivocando. Porque si Jesús, el hombre lleno de gracia, fue tentado, y dice la Biblia que fue tentado en todo. La Biblia solamente muestra las tentaciones principales del diablo hacia Jesús. Pero el relato bíblico dice que fue tentado en todo, pero fue sin pecado. 6. La oración alinea tu vida a la voluntad de Dios. El propósito de la oración no es necesariamente decirle a Dios cómo queremos que Él haga las cosas. Más bien es para comprender mejor a Dios, sus caminos y lo que Él decide y lo que Él quiere y cuál es su voluntad. Se suele atribuir a C.S. Lewis, un famoso escritor cristiano, que dijo esto: la oración no cambia a Dios, me cambia a mí. La oración no le va a cambiar a Dios los planes que Él tiene, ¿no? Señor, hace esto, no lo va a cambiar, no lo vamos a mover a Dios de su voluntad, pero nos va a cambiar a nosotros. Nosotros vamos a entender y ser cambiados y transformados por Dios. 7. La oración y el ayuno frecuente pueden ayudarte a aceptar la voluntad de Dios. Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio sobre la tierra. Al hacerlo estuvo en comunión con su Padre celestial, y de igual manera, si oramos y ayunamos, podemos estar cerca de Dios, entender mejor las cosas que Él quiere y aceptar lo que Dios quiere. Una cosa es entender y una cosa es aceptar. Entiendo que Dios quiere que haga tal trabajo, pero lo acepto, lo voy a hacer. Dios nos permite en su libre albedrío aceptar o no. La oración 8 puede obrar milagros, y la Biblia está llena de oraciones respondidas y de milagros, de todo tipo, del que usted se acuerde. Por ejemplo, Elías oró y cayó fuego del cielo que consumió el altar, el sacrificio, hasta las piedras. Una pequeña oración: Señor, respóndeme, por tu voluntad estoy haciendo esto. Cayó fuego del cielo. ¿Qué otra oración respondida en la Biblia usted se acuerda? A ver, ayúdenme, porque yo sé que ustedes saben mucha Biblia. ¿Qué otra oración respondida? ¿O qué otro momento, qué otro milagro a través de un pedido hacia Dios? Sara, una mujer estéril de 99 años, a tener un hijo. La mamá de Samuel, otra mujer estéril. Y en esa época que no había la ciencia que hay hoy, pero Dios respondió. Otra, a ver. Muy bien. La iglesia está orando y Dios levanta misioneros de medio de la iglesia para hacer un trabajo tremendo de evangelización en ese tiempo. ¿Qué otro? Oh, ese fue tremendo, cuando la iglesia estaba unida orando
desciende la misma presencia de Dios. Y el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende con poder. Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo solamente estaba en algunos ungidos, muy poquitos, uno cada tanto, pero de Pentecostés para acá tenemos todo el beneficio de tener el Espíritu Santo dentro nuestro. Qué tremendo que la iglesia está orando. ¿Algún otro? Que se abrió en dos. Ajá, exacto. Cuando el Jordán se detuvo para que el pueblo pueda pasar. Oraron, confiaron, metieron los pies en el agua y dijeron los sacerdotes: o nos lleva el agua o Dios hace un milagro. Y Dios hizo el milagro. Y también cuando abrió el mar rojo. Miren, podemos contar testimonios de lo que está en la Biblia de todo tipo, respuesta a la oración. La oración produce milagros. La oración trae el cielo hacia nosotros. La oración lo que hace es que lo que Dios ya tenía planeado hacer para bendecir tu vida, llegue a tu vida. Hay un caso de oración que una persona oró, y se le apareció un ángel y le dijo: cuando empezaste a orar, ya Dios me mandó con la respuesta. Pero estuve 21 días detenido. ¿Se acuerdan de ese relato? En Daniel, 21 días estuve luchando con el ángel de Persia, que no me dejaba que yo te traiga la bendición. Por eso a veces hay que orar continuamente, porque en el cielo a veces hay una guerra. Nosotros decimos: Señor, bendíceme, haz esto, y el Señor dice: sí, te voy a bendecir. Y en el medio ahí, cuando viene el mensajero a traer la bendición, hay interferencia. Pero la oración continua, constante, de fe, hace que esa bendición llegue. Pero eso es otro tema para otro día. Así que la oración puede obrar milagros. 9. La oración invita al Espíritu Santo a tu vida. Al orar diariamente invitas al Espíritu Santo que esté contigo y que te consuele y que te guíe. El Espíritu Santo puede darte respuestas y ayudarte a sentir el amor de Dios, traerte gozo, paz. Es la misma presencia de Dios llenando nuestro ser. 10. La oración te ayuda a ser más como Jesús. Más oramos, más nos vamos a parecer a Jesús. Orar sin cesar. Si oramos, nos vamos a librar de tentaciones. Si oramos, vamos a cumplir con el mandamiento de Jesús, el mandamiento que Pablo nos dejó, el ayudante de cátedra de Jesús. Si oramos, los cielos se pueden abrir y pueden haber milagros, prodigios y maravillas de parte de Dios. Si oramos, nos bendecimos unos a otros. Si oramos, nos ayudamos a caminar en el camino juntos. Por eso el lema y el desafío de este año es orar sin cesar, continuamente. Usted debe hacer oraciones largas, hágalas, pero hágalas más en su casa. Haga las cortitas. Vieron que el hermano Jorge dice oraciones cortitas, pero está bien porque así oramos todos. Ahora, hay gente que tiene eso de orar largo. Bueno, ore más largo. Si usted ora y se tira de panza así en el piso a orar, a clamar,
Nosotros les contamos una intimidad, nosotros oramos de rodillas en casa, con Miriam, siempre. Pero acá casi no nos arrodillamos a orar. Y a veces por el espacio mismo, si yo le pediría a ustedes, vamos a arrodillarnos todos. Ahora que no somos tanto, es fácil, pero si somos muchos, ¿cómo hacemos? Usted en su casa, arrodíllese, ore, clame. A alguno le gusta la música más suave y ahí se pone más en comunión con Dios. A otro le gusta un poco la música un poco más estridente. Póngalo, pero ore y clame a su Señor. Hay gente que le gusta cantar solo en la ducha. Yo no sé qué le ven a la ducha, pero cantan en la ducha y alaban en la ducha. Pero hagan lo mismo cuando usted está en su casa, capaz que está regando su planta y Señor, gracias por mi plantita, está dando fruto, es una forma de orar. Pero también sabemos que la oración es escuchar. Si no sería nuestro monólogo para Dios. Dios no quiere un monólogo. Dios quiere que le presentemos nuestros pedidos, nuestras oraciones, nuestras necesidades, pero que también escuchemos. Y escuchemos la respuesta de Dios. El escuchar, quizás otro día lo hablemos, es una virtud. Para mí el escuchar es una virtud en un mundo que no se escucha unos a otros. El que escucha bien, responde bien, entiende bien y puede hacer las cosas bien. Pero el que no sabe escuchar nunca va a profundizar en las cosas de Dios. Así como le tenemos que hablar, tenemos que escuchar. Por eso es orar sin cesar. Señor, te presento esto, pero también estoy en el día tratando de escuchar. Les cuento un pequeño testimonio. Cómo Dios a veces busca las situaciones más insólitas para hablar. Cuando estudiaba, yo siempre estudiaba, cuando estudiaba en la facultad o estudiaba en el seminario, siempre trabajaba para pagarme los estudios. Entonces, un tiempo estaba trabajando en una tornería. Y en una tornería, ustedes saben que hay tornos, mucho ruido de hierro, el torno está procesando las piezas. Yo estaba en un torno semiautomático, grandote, como de acá, más allá de la pared. Y era un ruidazo. Y en medio de ese ruido, en medio del trabajo, yo estaba preocupado en que la pieza salga bien y que no me lastime, porque ustedes saben que los tornos, las revoluciones que va, hay que tener mucho cuidado. Dios decide hablarme y me dice esta frase: tenés resentimiento en tu corazón. Yo dije, nada, Señor, yo resentimiento, no tengo a nadie resentimiento. Y seguí trabajando. Dios nuevamente, tenés resentimiento en tu corazón. Y es largo la historia, después un día se las voy a contar completa. Pero yo pensaba, Señor, acá en el trabajo, en el ruidazo que está con los tornos y con esto, y que me tengo que prestar mucha atención por las piezas, cualquiera sabe que las piezas hacíamos piezas de vehículos, son menos que un milímetro, tienen que ir perfecto para que calce todo bien. Y ahí Dios decidió hablar. Por supuesto, la historia termina en que Dios tenía razón, yo tenía resentimiento en mi corazón y que pasaron varias cosas para que me dé cuenta, pero ahí quizás estés en tu trabajo, quizás estés en el estudio, quizás estés en donde... Y Dios decide hablarte. Presta oído. Dios quizás te esté respondiendo a cosas en el lugar más insólito que puedas pensar. Normalmente pensamos que cuando venimos al templo, cuando estamos en un periodo de oración, Dios nos va a hablar. Sí, por supuesto.
Pero Dios tiene el derecho de hablarnos en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿O no? ¿O no tiene derecho? Ah, no, Dios, si vos no me hablaste en el templo, a la mañana, el domingo, no me hables más en el día. No, Dios tiene el derecho de hablarnos en cualquier momento, en cualquier circunstancia, a cualquier hora. A algunos Dios le levanta a la madrugada para decirle algunas cosas. Señor, no puedo dormir. Yo quería charlar con vos. Pero Señor, yo quería dormir, me acosté tarde. Vamos a charlar y después te vas a dormir. Y esos son momentos especiales que uno tiene que estar atento con el oído. Porque así como nosotros le hablamos a Dios continuamente, Dios puede decir, bueno, ahora quiero yo hablarte a vos. Orar sin cesar. Quisiera que cerremos con una oración, pero ahora por la iglesia en general. Comenzamos el año, comenzamos desafíos y solo Dios sabe lo que vendrá en este año. Yo he escuchado muchos predicadores, muchos que hablaban de lo que vendría, pero nadie escuché que había hablado de la pandemia que vivimos. Nada, sabemos si vendrá una nueva pandemia, si vendrá algún cambio que nos haga salir de nuestra zona de confort, si vendrán tantas bendiciones que no sabremos cómo retener todas esas bendiciones. ¿Qué viene este año? No lo sabemos, pero sí sé que si estamos orando continuamente, vamos a poder presentarle todo a Dios y Dios también nos va a poder dar sus respuestas en el momento justo. Yo quisiera que terminemos orando por la iglesia, orando por los ministerios, orando por los desafíos, orando por las obras de extensión, así como hemos orado por la familia, que ahora oremos por la familia de la fe, orando por el liderazgo, por los diáconos, por los ancianos, por los líderes de diferentes ministerios. Pongamos todo en oración. Ahora el jueves, si Dios permite, vamos a ir con Mila y un grupo a Londres a evangelizar. El año pasado se planificó y este jueves queremos ir, si Dios lo permite. ¿No es así, hermana Mila? Ya hablamos con el pastor de allá y vamos a ir para allá. Oremos, cubrámonos. Es muy fácil caer en la estrategia del enemigo de hablar mal el uno del otro. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del diablo, dice que nos acusa de continuo. Lo que tenemos que hacer los cristianos siempre es cubrir las espaldas. Y uno, como en una guerra, cuando eran esas guerras de cuerpo a cuerpo, entonces se ponían espalda con espalda, yo de acá para allá cubro y el otro de acá para allá cubre. Ese es el trabajo de la iglesia. Ustedes cubren mis espaldas y yo cubro las espaldas de ustedes. Unos a otros nos bendecimos, nos cubrimos, porque tenemos un enemigo en común, que es el diablo. Por supuesto que no es el tema de esta mañana, pero la oración es lo que nos cubre a unos a otros, bendiciéndonos, fortaleciéndonos. Si ves a tu hermano débil, Señor, fortalecelo, no sé lo que está pasando, lo vi triste estos días, no sé si está mal por tal o cual cosa, bendecilo, fortalecelo, animalo, cuidalo, dale salud. Señor, si está sin trabajo, dale el trabajo que necesita, los recursos que necesita. Señor, sé que está con conflictos familiares, ayúdalo, bendícelo. Nos cubrimos las espaldas en oración los unos a los otros y no damos lugar al enemigo, porque nuestro trabajo es, como iglesia, llevar el evangelio a toda criatura. Allá afuera hay muchísima gente que todavía no escuchó de Jesús, su Salvador, y no lo aceptó como su único y suficiente Salvador. Nosotros, como un ejército, nos cubrimos para salir a pelear afuera.
mire de cualquier ejército. Los ejércitos se cubren, se bendicen, se fortalecen, se animan para ir a batallar contra el enemigo. Y nosotros tenemos un enemigo y tenemos gente que rescatar. ¿Cuánto más tenemos que orar? Por eso yo quiero que vamos a cerrar orando por la iglesia. Lo que usted, Dios, ponga en su corazón, un ministerio, un grupo, un líder, lo que ponga que tenga que ver con la iglesia, y que la iglesia sea el cuerpo de Cristo, porque lo es, pero el cuerpo de Cristo evangelizando a la ciudad de Catamarca y a todo el lugar. Amén. De esa manera terminamos y después participamos de la